¿Qué tal va todo? Espero que se encuentren muy bien por acá Citizen Tech. Bueno, como les comenté en el último video y ya estarán al tanto, el parche 3.24 ha salido en la primera oleada de PTU, lo cual da acceso a concierges de nivel Legatus, jugadores que más horas hayan jugado en el último parche y también por supuesto suscriptores. Este parche trae varias novedades, pero en profundidad el cambio más grande hace referencia al transporte, un cambio que podría por fin darle vida a ese rol que es tan querido por gran parte de los jugadores y que de una u otra forma también le va dando vida a otros roles e incluso moviendo la economía misma del universo de Star Citizen. Primero déjame comentarte que esperé al menos a la segunda actualización del PTU 3.24, dado que la primera vez, ni bien sale, siempre tiene algunos problemitas. Ahora con dicha actualización aplicada me dispuse a probar un poco todo. En primer lugar, el nuevo sistema de inventario. Hasta el parche 3.23.1 teníamos el inventario mágico o virtual, en el cual estés donde estés, ya sea una ciudad, estación o outpost, podías ver todo lo que tenías allí alojado sin necesidad de estar en un punto en particular. Bastaba con presionar la tecla I y veías todo lo que tenías en ambos inventarios. Eso en este parche cambió radicalmente, dado que ahora vas a tener que ingresar a la pantalla del banco de ítems y allí interactuar para poder equipar desde un simple medpen hasta lo que tengas en tu inventario. El proceso en realidad es bastante simple. Basta con ir a la pantalla, seleccionar lo que quieras, podés utilizar filtros para ir seleccionando diversos tipos de ítems y categorías y luego lo arrastras hasta la parte izquierda que sería tu inventario personal. Una vez hecho esto, cliqueas donde dice Open Drawer y verás a tu derecha todo lo que seleccionaste. Ahora es tiempo de equiparte con ello como lo haces tradicionalmente. Cuando tengas algo en el inventario, basta con abrir el cajón inferior de estos storage y tirar allí lo que quieras almacenar para que quede en tus artículos locales. Digamos que no es nada complejo de entender ni un proceso que impida que lo aprendas a utilizar en tan solo un par de clics. Ahora bien, dicho esto, aclarado esto, creo que el sistema en sí es bastante tedioso. Es como que a lo que teníamos antes le añadieron varios cliqueos más. No me termina de convencer, la verdad. Algo que se solía hacer hasta el parche 3.23.1, mucha gente lo hacía, era pararse con la nave sobre la estación de turno a muy poca distancia y ahí transfería cosas de un lado al otro de la nave al inventario local de la estación espacial. Eso, en este parche ya será cosa del pasado, lo cual me parece perfecto. En cuanto al filtrado, tiene algunos problemas aún y a veces no filtra del todo bien. Todo esto por supuesto tiene relación directa con el looteo. Y creo que tanta burocracia y pasos añadidos hará que los jugadores solamente looten lo necesario, que no se carguen con ítems de más, dado que de hacerlo estarán demasiado llenos y aunque pueden pasar todos estos ítems a la nave, luego sacarlos de estas, todo ese proceso es bastante tedioso, dado que no hay una conexión entre tu nave y tu hangar personal, algo que sí había antes, pudiendo pasar los ítems que llevabas allí al inventario local y de manera directa sin bajar de la nave. Bastaba simplemente con presionar la tecla I y todo lo que tenías en la nave, lo pasabas al inventario local de forma mágica, virtual, llámalo como quieras. Ahora vas a tener que pasar todo esto de forma manual al elevador de carga para que éste lo reconozca. Así que por ejemplo en un búnker, deberías llevarte todos los cuerpos y lootearlos sobre el elevador de carga para ahorrar trabajo y tiempo, o en su defecto llevar una caja al búnker, lootearlos allí y pasar todo a la caja. Luego los elementos de la caja extraerlos en el elevador para que éste los reconozca. Al menos en mi caso personal no logré hacer que el elevador reconozca los objetos cuando están dentro de las cajas. También es verdaderamente engorroso que todo aquello que no cabe en la mochila, como armas grandes, armaduras o ya sabes, ese tipo de cosas, cuando las looteas no podés transferirlas desde el inventario de tu nave a tu hangar personal o inventario local como podías hacerlo antes.
Otra cosa molesta es la demora en la carga de ítems en la pantalla cuando interactúas con el inventario, pero creo que esto también tiene relación con que se sigue mostrando todo en 3D. No estaría mal que esto pase a ser en 2D, lo cual ayudaría a que sea todo más fluido y rápido. Otro problema que encontré es que el inventario personal tiene un tamaño en los ítems bastante exagerado, como habrás visto, pero esto creo que se debe más a un bug que a otra cosa. Saliendo de este tema y adentrándonos en los hangares personales, la cosa es así, mira. Antes solicitabas una nave desde las pantallas que encontrabas en los lobbies de las diferentes locaciones y esta aparecía en el hangar. Esto sigue funcionando tal cual. Pero al llegar al ascensor no te va a dar un número de hangar como sucedía antes, sino que el ascensor te va a llevar directamente donde sí, a tu hangar personal. Una vez ahí, ni bien ingresás, vas a tener a tu izquierda pantallas para interactuar con el inventario personal y otra para solicitar naves. Ya dentro del hangar mismo, en este caso el que ves es de tamaño extra large. A ambos lados vas a tener elevadores de carga y a su lado también una pantalla para pedir naves. Si bien este hangar es súper espacioso como estarás viendo, al mismo tiempo carece de espacio, sí. Es algo loco lo que estoy diciendo, pero te explico por qué. Cuando solicitas una nave, baja el 98% del piso que tiene el hangar, quedando disponible en los laterales apenas unos 2 o 3 metros. Cualquier cosa que pongas sobre la plataforma que baja a buscar la nave terminará desapareciendo. No tiene sentido tener un hangar tan grande si no tenés lugar para almacenar cosas. Creo que los desarrolladores no les costaba nada en realidad estirar los hangares unos metros más hacia los costados. Otra cosa que si bien resulta inmersiva, pero con el tiempo es muy molesta, créeme, es la alarma del hangar, que suena a cada momento. Pero además incluso también escuchás la alarma de los hangares vecinos. Aunque esto quizás también tenga relación con un bug, pero de una u otra forma espero que lo arreglen pronto. El tema de la iluminación es otra cosa que no me gustó, ya que cada vez que cambias la nave y la plataforma se va hacia abajo, quedas a oscura como en la era paleozoica. Entiendo que esto lo hacen para resaltar los efectos, las luces, todo ese color naranja que le metieron, pero a ver, no es necesario que se apaguen todas las luces del hangar. Respecto a la plataforma y los tamaños, creo que lo más sensato hubiera sido que sean modulares. Me explico, mirá. Imagina que pedís una Freelancer Max, solo debería bajar la sección de la plataforma del tamaño de la Freelancer Max, no toda la plataforma completa. De esa forma podrías tener otras naves alrededor de la plataforma central, que es la que bajaría a buscar una nave del tamaño de la Freelancer Max. Como te dije antes, es algo que no entiendo para qué tener una plataforma gigante que, hasta la Reclaimer queda pequeña allí, si luego no podés utilizar su espacio porque cada vez que baja, lo que tiene allí desaparece. Incluso creo que también podría haber lugares dedicados a áreas de almacenamiento, estacionamiento, una zona donde guardar armas y componentes de las naves, otra bahía, ¿por qué no?, destinada a armas y equipo personal. Creo que el diseño está bastante bien, pero se desperdició mucho espacio en este tipo de hangar. Antes de dejar este tema, ya saben que ahora en los hangares se puede disparar y podés tener intrusos, aunque estos son expulsados a los pocos segundos de que el sistema detecta su intrusión. Pero esto está sucediendo en el PTU, mirá. Sí, como ves, se te meten en los ascensores y cuando bajas te matan una y otra vez, por lo cual tenés que volver a empezar permanentemente. Hay un troleo realmente épico. Entiendo que la gente de Cloud Imperium Games arreglará esto pronto, quizás extendiendo la zona de armisticio hasta el ascensor, porque nunca faltará el jodido de turno que complique el día a otros. Ahora sí, pasando al tema de la carga, hay mucha tela para cortar, pero seré lo más breve posible.
Primero quiero decir que el camino que va tomando la gente de Cloud Imperium Games es el que anticipó desde hace mucho tiempo, me refiero a la carga manual, eso es indiscutible, nos guste o no. Ahora, que tiene muchas cosas por corregir, que se le ven las costuras, bueno, no cabe ninguna duda. Como te dije antes, en el hangar tenés dos plataformas de carga o elevadores de carga, al menos en este hangar súper enorme que me han asignado. Algo en lo que deberían trabajar y deberían poder habilitarlo es que puedas desloguearte en tu hangar personal. Imagina que tenés una gran tarea para cargar cantidad de material, se te pasó el día, las horas, bueno, te retiras y te deslogueas allí. Al otro día, al continuar la tarea, apareces ahí nuevamente, evitando tener que tomar el tren y todo ese trayecto que a diario, bueno, se hace bastante cansino. Si el hangar sería algo así como el tier 0 de tu base o de tu hogar, como la gente de SIG lo llamó en algún Inside Star Citizen, no entiendo por qué no podría uno loguearse y desloguearse allí. Obviamente que en una nave no podés hacerlo tampoco, ya que es una zona de landing, por lo que el sistema no permite que te desloguees en ella. Ojo, yo no digo aparecer ahí luego de morir, como he leído a algunos jugadores, no, eso no, porque para eso están las clínicas y bueno, los puntos de respawn, pero sí el login y el logout, vamos, que no es nada raro lo que estoy diciendo, sobre todo cuando el hangar personal se toma algo así como un tier 0 de tu base o de tu hogar, como dijo la misma gente de Cloud Imperium Games. Mirá, básicamente la pantalla del elevador de carga funciona igual que la del inventario, pasás lo que querés de un lado al otro y luego subís el elevador, bueno, todo va a estar allí, no tiene nada raro o difícil de aprender, digamos. En estos días estuve probando el cargo Howling y lo primero que noté es el valor muy bajo que pagan las misiones. En el caso de la primera que realicé costaba de llevar 9 SSU de material de Baijini Point hasta área 18, encontrándome yo en área 18, por lo que bueno, tendría que subir hasta la estación y volver a bajar. Esta misión me tomó 20 minutos y pagó tan solo 4000 créditos. Y ojo, que demoré ese tiempo porque como verán las cajas literalmente las iba revoleando dentro de la nave, nada de prolijidad, nada de acomodar, nada de jugar al Tetris porque llevaría mucho más tiempo aún. Al desbloquear otras misiones luego de completar esta fui observando que los valores seguían siendo demasiado bajos, por ejemplo 8000 créditos por ir hasta Seraphine en Crusader, cargar 10 SSU, luego ir hasta la otra punta de Stanton, hablo de Microtech, dejar la mitad de la carga y de ahí volver hasta Hurston a dejar lo restante. Teniendo en cuenta lo que demora cada salto, es una misión que lleva bastante tiempo y tan solo por 8000 créditos, realmente no tiene ningún sentido. Lo mismo sucede con otras, como estarás viendo en pantalla. Otro de los problemas que encontré es que el sistema no optimiza la carga que te entrega. Hablo de que si son 9 SSU, te entrega 9 cajas de 1 SSU, algo que es ilógico y realmente una pérdida de tiempo cuando podría entregarte una de 8 y una de 1 o en su defecto 2 de 4 y una de 1. Respecto al valor y los tiempos, recordemos que en aquel Star Citizen Live donde hablaron sobre la herramienta de esfuerzo versus recompensa, dieron un ejemplo muy parecido a la de la primera misión que les hablé anteriormente y ellos calcularon que tomaría 10 minutos y el pago era de 4000 créditos. Pero Jared en ese momento calmó al público diciendo que aquellos valores solamente eran un ejemplo. Bueno, parece que la herramienta de esfuerzo versus recompensa no está funcionando bien ni tampoco los tiempos que manejaba el desarrollador. Claramente los pagos de cada misión no son proporcionales al tiempo que insume cada misión. En cuanto a la carga automática, bueno, no logré hacerla funcionar y luego leí en Spectrum buscando algo sobre esto, que de momento está desactivada, no sé si esto será intencional para extenderla a todo lo que corresponde a la carga en el universo persistente o si estará apegada a un bug o bueno, forzar simplemente el cargado a mano por parte de los jugadores para ver cómo fluye toda esta mecánica. En situaciones lógicas y donde la carga automática vuelva a funcionar, en los puestos avanzados, a diferencia de las ciudades y las estaciones, la carga es manual. El proceso de compra es el mismo que siempre, con la excepción de que bueno, ahora una vez que compres,
toda la mercancía que quieras, vas a tener que ir a buscarla al elevador de carga que está situado a un costado del landing pad. Si estos landing pad están ocupados, vas a tener que esperar a que otros terminen de cargar sus naves para poder aterrizar y cargar la tuya. Por supuesto que al estar ahí cargando totalmente expuesto, ya sabes que todo puede suceder. Si bien en algunos outposts, bueno, tendrás armisticio, he visto que hay gente que se dedica a ramear muy malintencionada, jodiéndole la vida a otros. Es realmente difícil la situación en que se encuentra el transporte en este momento, sobre todo en esta situación que te comenté anteriormente, porque luego en estaciones y ciudades, bueno, vas a tener tu hangar cerrado, pero ¿quién va a exponer 1 o 2 millones de créditos, por ejemplo, no sé, en la Aranite, en un puesto avanzado, sabiendo que no solo demorará bastante y tendrá mucho trabajo por hacer, sino que además en el medio de todo ello podrían ramearlo mientras carga e incluso, por supuesto, robarle absolutamente todo? En cuanto a la estabilidad general y rendimiento, estuve cambiando de zonas y servidores bastante seguido. El rendimiento fue bastante bueno, hay que destacarlo, pero obtuve mucho server error, algo que no había experimentado en el parche 3.23. Pero bueno, esto también es algo normal, nada que alarme dada la tempranía del PTU y las modificaciones que trae con él. Bueno gente, quería dejarles esta breve impresión sobre el parche. Aún hay muchas cosas por mejorar, mucho tiempo para cambiar aspectos y valores que desde mi punto de vista necesitan ser retocados, como por ejemplo, bueno, la zona de armisticio que les comenté antes, los valores en las misiones de Howling e incluso la misma animación del hangar, que entre tanta puerta que abre, cierra, baja, sube, consume tiempo, desde mi punto de vista innecesario. Pero bueno, es solamente un detalle que no impide nada respecto a la jugabilidad. También tienen que mejorar el sistema de inventario, que sigue siendo bastante malo. Si bien es intuitivo, bueno, todo se vuelve lento y tosco al interactuar con él. Algo van a tener que hacer. Y por cierto, no quiero olvidarme de comentarles que ahora en los hangares, al no haber armisticio, vas a poder farmear tu propio material reciclado de tus propias naves. Bueno, seguramente es algo que a los desarrolladores se les ha pasado por alto y lo corregirán próximamente. Creo que este parche estará casi todo este mes en PTU y la última semana o primeros días de septiembre debería estar en live. Bueno, esperemos. Sobre todo teniendo en cuenta que en octubre tenemos la CitizenCon y ya deberían comenzar a trabajar en el parche 4.0, el server meshing, pyro, misiones, bueno, todo eso que ya sabes. ¿Qué les pareció todo esto? ¿Pudieron probar la PTU? ¿Qué les parece el nuevo inventario? ¿Les gusta? ¿Lo ven más engorroso? ¿Qué les parecen los valores de las misiones de Howling? ¿Qué opinan de cargar naves en los puestos avanzados a mano? Dale, animate y déjame tu opinión sobre todo esto, que siempre me gusta leer lo que pensás. Ya sabes que si este video te gustó, te sirvió, te informó, puedes dejar ese gigante like para valorar el contenido del canal. Por supuesto, también puedes compartirlo y obviamente si no te suscribiste, dale, siempre vas a estar a tiempo de hacerlo y ser parte de esta familia. Tiempo de encender motores, tiempo de partir, como siempre con rumbo desconocido, pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena vida, cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos, sí, en el futuro. Adiós.